Buenas tardes a todos. Ya son tardes. Bueno, hoy día quise elegir lo que es entrevista laboral, un tema de que justo vi un curso en el ciclo pasado y me pareció curioso ya que aparte de ver las partes y qué es también una entrevista laboral, lo que es concepto, también busqué algunos consejos que se puede dar ya que muchos terminan y necesitan pues, recomendaciones para entrevistas laborales que surjan así y pues me pareció muy interesante el tema, así que vamos a comenzar. Por eso también se llama entrevista laboral o entrevista de selección de personal, también llamada. Ya, bueno, primero, ¿qué es? Es más que todo un proceso de comunicación y donde hay esa comunicación bidireccional. Más que todo bidireccional porque tanto lo que es el entrevistador brinda información de la empresa al entrevistado y el entrevistado brinda información de él hacia la empresa. Porque se necesita esta información tanto para los objetivos que es en la entrevista y también para hacer un correcto desarrollo. Y bueno, acá vemos justo acá lo que decía que hay esta comunicación del puesto, de los entrevistados al puesto y también de la organización. Bueno, los objetivos que se tienen en esta misma entrevista es obtener información de los candidatos a un puesto de trabajo y ver qué tan ideales son, si poseen las características y la experiencia que se requiere para un correcto puesto. También transmitir una buena imagen de la organización. El entrevistador necesita hablar, por decirlo bien, de la empresa y correcto para que el otro le entienda. Y pues para que también se sepa, por ejemplo, si eres un entrevistador de una empresa de repente no sé, de empresa Inca-Cola, por ejemplo, ellos necesitan saber más que todo de la empresa, necesitan pues comunicar qué se da, cuáles son los beneficios de trabajar ahí y todo eso. Y también, aparte de eso, también proporcionar información al candidato sobre las características del puesto, de para qué está postulando, qué se hace y esa organización qué la diferencia a los demás también. Bueno, y justo acá, pues era una dinámica que se me ocurrió, es creando un CV para su imaginación. Por eso, bueno, no sé si alguien quiera ayudar. Es como hacer unas habilidades al azar y luego vamos a ver una pregunta. Así que alguien quiere decir una habilidad blanda que se le ocurra así al azar. O en el chat pueden ponerlo por audio. Alguna habilidad blanda, cualquiera. Ya, empatía. Ya, bueno, tenemos ahí la habilidad blanda de empatía. Una habilidad dura que se les ocurra. Conocimiento, no sé, en algún curso que haya llevado esa persona. No tiene que ser exactamente psicología, puede ser al azar también. Que se le venga a la mente. Manejo avanzado, ya, bueno, tiene manejo avanzado de Office y tiene empatía. Y alguna experiencia laboral que se le venga a la mente, no por el tiempo, solo de repente ha trabajado en algún lugar, cómo ha trabajado, así. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna experiencia laboral que se ocurra? Tutor de academia durante un año. Ya, bueno, entonces, si Imaginarcito resalta que su habilidad blanda es la empatía, tiene una habilidad dura como de Office y también trabajó en Tutor Academia durante un año. Y ahora con esto, ¿para qué trabajo le recomendarías postular a su Imaginarcito? ¿A qué trabajo le dirías que vaya? De repente, no sé, chofer de tráiler, ¿qué se les ocurre? Con esas tres características que están en el chat. ¿A alguien se le ocurre algo? Pues un puesto de recursos humanos voy a hacer, por ejemplo, ya que tiene conocimiento en Office. Está bien, porque, más que todo por el conocimiento en Office, aparte por lo que te piden la experiencia laboral, que es y se va resaltando lo que ha hecho cada uno. Simplemente exacto, está bien también para experiencia laboral. Y bueno, puede ser recursos humanos y aparte, toda habilidad, como hemos dicho acá, habilidades blandas como habilidades duras y experiencia laboral van a ser lo que te van a preguntar en la misma entrevista y tienes que tener bien definido. Pues también por eso se ponen tanto en el CV y también tú mismo debes conocerte. Ahorita vamos a ver eso. Y bueno, y como todo entrevista, como todo tiene partes. Las partes de entrevista laboral son inicio, desarrollo y conclusión. Un momentito. Inicio, desarrollo y conclusión. Acá vamos a ver, y cierre también.
Y acá, bueno, el inicio es más que todo una bienvenida cordial que se da y presentación de la empresa. El objetivo es más que todo señalar ya el puesto que quiere, que se va a cubrir y permitir que el entrevistado tenga consciente de la entrevista, por ejemplo, quién le está entrevistando, cuántos años trabaja en la empresa, cómo se llama y así. Así como la fase del proceso, la actividad de la empresa, número de empleados, áreas y filosofía. Pues filosofía de repente tiene algún lema, algo que se les caracteriza a la empresa, pues acá se da a conocer, ya que estamos en la parte de inicio. Y más que todo es como la presentación de la empresa hacia el entrevistado, porque ya después en desarrollo va a ser al revés. Pues, más que todo acá es donde se dicen como, tú vienes al puesto de repente de representante de recursos humanos y así. Acá es donde se va a dar el inicio y pues a comenzar lo que es la empresa. Luego tenemos lo que es el desarrollo. El desarrollo, pues más que todo vamos acá a ya conocer más que todo lo que es al entrevistado, ya que acá pues vamos a ver y va siendo evaluado constantemente tanto sus preguntas, tanto su comportamiento verbal y no verbal va a ser muy evaluado. Por ejemplo, acá, uno de los con los que se llega a comenzar la información académica. ¿Qué estudios ha realizado? ¿Qué carrera? ¿Hasta qué nivel de enseñanza ha llegado? De repente secundaria completa, tiene un estudio, una carrera, pues todo esto va a influenciar y es necesario que se ponga en lo que es en la información académica. Por ejemplo, ahí tenemos que los qué idiomas conoce y a qué nivel. También acá en muchas empresas como que dan un plus a personas que conocen de repente el inglés o también conocen otro idioma como portugués. ¿En qué áreas tuvo que esforzarse más durante sus estudios universitarios? Es una pregunta que se hace más que todo para saber en qué se especializa, en qué también cuáles son sus debilidades del entrevistado y también por qué eligió su carrera. Estos dos últimos más que todo son un poco ya como para impresionar un poco más en lo que es el entrevistado, ya que los dos primeros pueden ser algo como que se adquirió con conocimientos y así. Pero estos dos son para poder conocer ya un poquito más profundo la mentalidad y cómo trabaja también el entrevistado. La historia profesional o también lo que es la experiencia laboral, tenemos cuántos trabajos ha tenido, esto va a depender mucho también de que se ponga el tiempo, cuánto ha durado, cuál ha sido su puesto y todo eso. ¿Qué pues ha sido su último desempeñado? Muchos de estos se pregunta ya para saber cuál es la última experiencia laboral que tiene la persona, porque es la más cercana. ¿Qué opinas de jefe anterior? Esta pregunta llega hasta a veces a ser un poco trampa, por decirlo, porque hay muchos que se llegan hasta desahogar y decir como que, mi anterior jefe era un mandón, era alguien que era dictatorial, y pues me mandaba, no hacía nada, trabajaba mal, me pagaba poco. Esto más que todo pues viene siendo de que, pues, después hay unos consejos justo respecto a esto, pero esto más que todo es como una especie de pregunta trampa, pero acá obviamente vas a tener que dar una respuesta también no positiva al 100% ni tampoco negativa al 100%, pero tienes que dar una opinión que pueda resaltar y pueda ser un poco menos agresiva y puede ser un poco más asertiva. ¿Y qué palabra escribirías en desempeño de sus trabajos anteriores? Pues muchos acá, pues muchos, y también esa pregunta que te hacen, como, ¿has resolvido algún conflicto anterior en tu anterior trabajo? Esa es una pregunta en que se hace ahí, por ejemplo, esa pregunta es, por ejemplo, de casos, por ejemplo, dice como, ¿te has sugerido algún problema en algún trabajo anterior? Y dices como, sí, ¿y cómo le resolviste? Ahí la persona pues, te va a contar pues, su propia historia, que estudia un poco mejor, y pues te va a ayudar y todo eso. Y también hay otra pregunta, que es donde le dan el caso, más bien, donde dicen como, tú eres el jefe de una empresa y dos de tus empleados empiezan a discutir porque no se deciden en por ejemplo, qué rumbo tomar la empresa. ¿Tú qué harías? ¿A quién le darías el favor y así? Esos son dos tipos de preguntas que se hacen muchas veces acá, ya que es uno con caso real y el otro es con caso imaginario. Bueno, y acá seguimos con el desarrollo, y ahora es por interés por el puesto. Y acá es donde ya una vez que se le ha explicado, se le pregunta, por ejemplo, ¿por qué le gustaría obtener este empleo a la persona? ¿Por qué quisiera y por qué pues, no sé, ese puesto y no otro? Algo así. Y bueno, luego tenemos que le llamó la atención la organización. Acá es donde más que todo se va a resaltar también lo que es qué es lo que conoce la persona de la organización. De repente tú no vas a ir de repente a la empresa Inca Kola, por ejemplo, pensando de que producen pues papitas Lays, algo así. Tienes que ya tú ir conociendo lo que es la empresa y lo que hace. Después, ¿qué piensa que puede aportar de nuevo a la organización? Más que todo eso se va relacionado a la innovación, que es algo buscado muchas en las empresas actualmente, ya que te piden de repente un proyecto nuevo que quieras hacer y así. ¿Y por qué crees que es usted la persona más idónea para el puesto? Por ejemplo, acá es donde se resalta, por ejemplo, la persona, qué es lo que puede aportar más y qué es lo que le define más a que haga. Luego tenemos acá el comportamiento del trabajo. Justo acá lo con las preguntas que dijimos que suelen hacer,
pues acá está donde dice que si la persona le gusta más trabajar en equipo o solo, le gusta tener un carácter de líder o también un carácter un poco más de hacer las cosas y así. Luego tenemos, dice, ¿qué experiencias tiene el trabajo en equipo? Justo acá lo que decíamos, si ha sido como líder, si ha sido la de resolución de conflictos y en esas cosas. Y también se ha integrado fácilmente un trabajo en grupo de trabajo, más que todo acá porque al final la empresa es un grupo de personas y al final uno va a tener que ayudarse entre sí porque es una ayuda mutua. Y luego, bueno, ¿cree que salvo excepciones la amistad profesional y personal no debe mezclarse? Es una pregunta un poco específica que encontré justo en que estaba revisando, pero igual esto es, hay sí otro tipo de preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, si usted tiene una persona que no le agrada, igual le aceptaría el puesto de compañero y algo así. Son preguntas que hacen para también conocer a la persona cuál es su límite entre lo personal y lo laboral, ya que muchas veces se resalta de que esto debería tenerse un límite para que tenga un correcto trabajo. Luego tenemos acá el desarrollo, que es donde se da por ejemplo, los proyectos futuros. Es la persona, esto permite conocer a la persona cómo será unos años, ya que de repente algunas personas no se quieren tanto pues ver, solo se ven en el presente trabajando, trabajando y trabajando. Pero hay mucho, esto ya como que se quieren las empresas también los proyectos a futuro y la innovación y la creatividad. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo? Por ejemplo, ¿qué quiere hacer de repente la empresa? ¿Qué quiere lograr a futuro? Por ejemplo, de repente, la empresa quiere de repente llegar a un puesto mayor, pues ahí es donde se pregunta y se conoce más a la persona. Me gustaría seguir estudiando o comenzar otra carrera, por ejemplo, de repente hay muchas personas que van a trabajar y todavía están cursando alguna carrera. Hay otras que de repente ya terminaron una y le preguntan si quiere comenzar otra y por qué. Y, por ejemplo, ¿qué méritos le puede proporcionar ventaja respecto a otros candidatos? De repente, ¿qué cosas podría él quisiera hacer que él podría hacer diferenciarlo de otras personas que están yendo al mismo puesto? La personalidad, justo acá lo que decía, que muchas veces para ir a una entrevista laboral tienes que conocerte más que otra cosa porque estas preguntas son las que te validan mucho. Y ya que justo pues la otra persona, la que te está entrevistando es una psicóloga organizacional, la mayoría de las veces él también tiene conocimiento de las habilidades blandas, las habilidades duras que tú mismo te estás describiendo, y luego te va a hacer unas preguntas respecto a eso. De repente, ¿cuáles son tus mejores cualidades? De repente, no sé, que es una persona paciente, creativa, innovadora, y de repente puede hacer la pregunta, ¿y qué crees que es lo más innovador que has hecho? Pues es una pregunta, porque al mismo tiempo tienes que validar lo que estás diciendo. ¿Cuáles son sus defectos? Ya que pues al final no todos somos perfectos, igual pues la misma persona tiene que decir pues, ¿qué crees que te debería mejorar en la empresa y podrías pues seguir desarrollando como persona? Y pues acá justo dice, pues describa tres principales, de repente que, no sé, no, que a veces suele ser mandón, que a veces es impaciente, digamos algo así. Pues acá las personas, ¿cuáles son sus defectos? Pues tú no vas a decir que no tengo defectos. O no te vas a poner en plena entrevista a pensar, porque también quedas mal como que no te has puesto de repente a pensar antes. Por eso que tienes que muchas veces ir conociéndote para poder explicarlo bien. Por ejemplo, acá si tiene que tomar una decisión, es impulsivo o reflexivo. Este es un análisis que también se va haciendo con las preguntas. De repente te dan una pregunta más larga, de repente dicen como, tú vas a tu escritorio y ves que te falta tu dispositivo celular y ves que tu compañero al costado está pues actuando de manera sospechosa. ¿Lo inculpas o decides pues recién ver las cámaras de seguridad o decides dar un respiro, preguntarle bien o vas y lo inculpas de frente? Algo así, pues también son preguntas que determinan, ya que el pensamiento y cómo actúa la persona es algo que muchas veces tienen que conocer. ¿Y cuáles metas personales ha alcanzado y cuáles no? Justo relacionado a lo de proyectos futuros, de repente es algo una meta personal que no haya alcanzado, pero todavía piensa conseguirla a futuro. Y pues una de las últimas preguntas que se tiene que hacer es pues, más que toda la situación familiar. ¿Cuál es el estado civil? Porque muchas empresas dan seguros, también lo que son para los hijos y también para lo que es la pareja, pues muchas veces se tiene que conocer cómo se compone su familia, si tiene hijos, tiene esposa, vive con sus padres y así. ¿Qué es lo peor y lo mejor de tener hermanos? Pues es una pregunta un poquito rara que encontré, pero también sirve para ver cómo la persona se lleva en su entorno y también porque ya al final, si se ha llevado con un entorno familiar así, cómo se desarrolla en un entorno en una empresa. ¿Alguien de ustedes, su familia depende económica de usted? Por ejemplo, justo acá dice con sus hijos o con sus padres, por ejemplo. ¿Y qué piensa su familia de posible ingreso a esta organización? Esto más que todo pues se va a pues de repente ver pues cómo la empresa está siendo asumida también por otras personas y qué imagen está dando. Esa es una pregunta que yo tanto el entrevistado como el entrevistador, ya que pues no siempre la empresa
tiene una buena imagen para todos. O de repente el entrevistado solo tiene buena imagen y la familia no. Así que permite también conocer desde qué perspectiva está viniendo la persona que está siendo entrevistada. Y bueno, ahora vamos acá justo con el cierre. Luego de que ya hemos conocido al entrevistado, se dan preguntas, inclusive pues acá se pueden dar preguntas a más divagación, de repente con más casos o con especificar ciertas respuestas que ha dado el entrevistado, porque hemos dicho pues muchas veces se quiere validar lo que realmente ha hecho, de repente alguna experiencia laboral antes dice como, ¿y usted cuánto tiempo ha estado? ¿Qué ha hecho? Como para ver si es real lo que está diciendo. Bueno, y ahora con el cierre, pues se da un espacio para las preguntas del entrevistado. Y pues muchos dirán, pero ¿por qué el entrevistado va a preguntar? Pues muchas veces esto es para pedir, conocer el entrevistado, cómo se desarrolla también un entorno donde se le da la libertad de preguntar también, ya que igual la empresa lo que buscan también es el liderazgo y la iniciativa. Pues si el entrevistado de repente pues solo se calla, dice que todo está bien, es como que se nota que alguien que no le gusta indagar más. Pero acá de repente es como el entrevistado pues está haciendo más preguntas y pues ahí es donde se permite conocer las motivaciones, qué es lo que busca la empresa y qué es lo que quiere. Y acá pues de repente también el entrevistado puede preguntar como, ¿y ahora qué? Y si luego de esto, ¿qué va a seguir? Pues es una pregunta válida, ya que todavía no está en 100% el proceso de selección completa. Luego acá también, por ejemplo, las preguntas pueden ser de repente como, y esta pregunta que a mí se me pareció curiosa, ¿para qué es? De repente me preguntó, ¿para qué? ¿Por qué me preguntó sobre mis hijos? De repente algo así le puede decir como, es para para darle un seguro que damos a los trabajadores o algo así. Como he dicho, es para saber que el entrevistado hasta dónde es capaz de llegar, su curiosidad y también su iniciativa. También rellenar auditorio o tabla de análisis, pues eso es más que todo para ver cómo acá el entrevistador se encarga más que todo para que el entrevistador lo llene, cómo se ha comportado. Es prácticamente una ficha como para ver qué se ha dado y, por ejemplo, notas que no se van a recordar fácilmente. De repente no vas a recordar exactamente de repente le preguntaste le hice una pregunta de que cómo se desarrolla, cuál es su última experiencia laboral y se puso nervioso. Y luego te olvidas en el proceso de selección. Pues acá, justo esa tal análisis, te sirve para de repente llenar como, cuando se le preguntó sobre su anterior experiencia laboral, se puso nervioso porque recordó un incidente que le incomodó. O cuando se le preguntó por el jefe, su anterior jefe, se molestó, frunció el ceño y dijo de que no quería hablar sobre eso porque su jefe había sido malo con él. Y así prácticamente se va apuntando ciertas cosas, pero también otras, por ejemplo, que se ha dicho que se consideran trascendentes, pero se podrían olvidar al mismo tiempo, ya que muchas veces estas entrevistas no son grabadas o no se acuerdan al 100%, ya que mayormente esas duran 40 minutos, media hora, y no se va a acordar 100% todo ese tiempo de la entrevista que ha sido. Pues pendiente de elaboración porque esto de siempre, no se, todavía se hace, pero no se tiene que seguir un formato todavía. Y bueno, acá justo está lo que también, aparte de todo esto de las preguntas y las respuestas que se hacen, también otros aspectos a detectar que son la forma de vestir, el aseo personal y el tono de voz. La forma de vestir es muy determinante ya que tienes que ir de repente vestido también según al caso, pues digamos de que no vas a ir con un buzo, con un polo así, pues cualquier polo manga cero, por ejemplo, y a una entrevista que sea de jefe de, no sé, de empresa de papitas light, que ve algo así, o de recursos humanos, algo así, pues uno va a ser 100% con una ropa informal. Esto muchas veces va a destacar qué tanta importancia y qué tanto se da al sujeto y qué tanto conocimiento tiene del puesto de donde está postulando el entrevistado. Luego tenemos el aseo personal, pues esto mucho también ver si el sujeto ha venido pues correctamente afeitado o también si ha venido correctamente peinada, viene con ropa, puedes hacer la ropa como se ve el aseo personal, se ve que esté correctamente lavada y así. Esto podría ser hasta podría parecer un poco intrascendente o no parecía tan importante, pero sí es muy determinante ya que al final pues va a ser la ropa y el respeto que le haces a la empresa, por decirlo. Ya que pues muchas veces se cree que siempre se va a ir, si de repente si tú vas con traje, con camisa el primer día, pues probablemente vayas así todos los días del trabajo. Y el tono de voz, que siempre, en cualquier conversación determinante, ya justo decíamos de que de repente cuando se pone a hablar de su jefe, se pone un tono más fuerte de voz porque se molestó o se acordó de un hecho de que no le gustó en ese momento y pues empieza a poner un tono más agresivo o de repente se incomodó y se acordó de un hecho triste y pues, rebaja su tono de voz, se vuelve más tímido y así va a determinar mucho
de qué tanto eso también determine, ya que no todo no todo es lo que se dice, sino también lo que se hace. Pues acordemos de que la comunicación, que es muy importante, tiene dos factores, lo que es la no verbal y la verbal. Entonces hay que tener mucho ojo con esto, que el tono de voz, el ser personal, la forma de vestir, que aparte de hacer las respuestas bien de las preguntas que hemos visto que están acá, lo que es importante también son el lenguaje no verbal, que tenemos justo estos tres que son de los más determinantes. Bueno, hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta sobre esto, lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Alguna duda, algo que algo que no les quede claro, quieran preguntar? O, tengo- bueno, está todo bien, entonces, bueno, podemos seguir. Si cualquier cosa, igual pueden hacer la pregunta porque se está quedando claro, porque más que todo en las temas de las preguntas y todo eso, pues puede ser un poquito mucho las preguntas, incluso se hacen más, pero ellas son las principales que he encontrado que se hacen. Bueno, esa es pues, otra pregunta, Sila. Esa entrevista, bueno, de la empresa Corazón Sano, para una entrevista y estás postulando para el puesto de psicólogo, encargado de dar terapias de parejas. ¿Qué habilidades resaltarías? ¿Qué preguntas se pueden falsear? ¿Cómo falsear? O sea, pueden hacer una respuesta. ¿Puedes explicar tu pregunta eso? Por favor? ¿Qué preguntas como que luego se pueden hacer para ver si ha respondido verdad? ¿O qué preguntas lo puedes falsear tú o cómo? Ah, ya, o sea, por ejemplo, la que tú puedes espera, la que me dice no sabías, pero son como dales. O sea, la que tú puedes bueno, como que la respuesta te surja recién cuando lo estás pensando. Ahorita, cuando recién ah, ya. Pues las preguntas que se pueden hacer más que todo son las de casos, como digo, las que se van a hacer, porque pues, muchas veces no te van a hacer los casos que te dicen, no los vas a conocer. Como digo, los casos son lo que muchas veces se hacen en estas entrevistas para pues ver qué es lo que se le ocurre al sujeto al mismo tiempo al toque, ya que muchas veces pueden venir, como te dice, de repente pueden ya venir con preguntas, ya que saben qué responder, por ejemplo, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere, pues ya lo practicó de repente antes o ya se lo pensó, pero de repente un caso que se les ocurra a la persona, al entrevistador, en ese momento que ya lo tenga en mente, pues se lo dice y va a ver su respuesta. ¿Quedó más o menos clara la respuesta o tienes una pregunta? Porque luego, el otro sería, por ejemplo, si hay una pregunta de que, por ejemplo, no entiendo, por ejemplo, otra pregunta que pensé, más que todo pensé que era, por ejemplo, si lo de cuáles son sus cualidades, por ejemplo, algo así, sus mejores, algo que destacaría, por ejemplo, esas preguntas a mí, si de repente, como digo, si la persona dice que es paciente, tú puedes hacer una pregunta, el entrevistador puede hacer una pregunta como para profundizar, y si tienen cierta desconexión, pues se da cuenta de que ha mentido ya. Y como profundizando más, como para tratar de también descubrir la verdad y si realmente está siendo coherente con lo que dice. Y eso. Y bueno, hay una dinámica más justo lo que decía, que llega a la empresa Corazón Sano por una entrevista y estás postulando para el puesto de psicólogo encargado de dar terapia de parejas. ¿Qué habilidades resaltarías y qué otras cosas más? De repente alguna experiencia laboral quisiera decir o algún, pues una habilidad, de repente, no sé, liderazgo o algo así que se les ocurriría que podía resaltar, que podría asegurarte agarrar el puesto de psicólogo encargado de dar terapia de pareja en esta empresa imaginaria. ¿Qué se les ocurre? ¿A alguien se le ocurre algo? Por ejemplo, podría ser más que todo de repente, no sé, una habilidad que se puede resaltar que siempre se pide lo que es para hacer el de psicólogo es la empatía.
que es algo que se pide mucho. Bueno, algo más que se les ocurra, que se le venga a la mente. Pueden ser cualquier cosa, no importa que sea algo muy profundo. Imparcialidad puede ser una habilidad blanda. Sí, más que todo también imparcialidad, pues que imparcialidad, aunque no es tanto una habilidad blanda, pero se puede decir que es una persona imparcial que no conozca más bien a ninguna de las personas. Piensa previa formación sistémicas, algo así. Sí, está bien, porque más que todo las habilidades, como habilidades duras, por ejemplo, así decirlo, son las que sirven mucho. Y bueno, justo la imparcialidad, pues más que todo sería más que todo un requisito, porque no, que sea antes de que se dé la terapia, pues que no conozca a ninguna de las dos personas. Resolución de conflictos, ya que muchas veces en las parejas se dan los conflictos y pues una habilidad para tener una resolución de conflictos rápido, un pensamiento rápido, pues algo que sí sirve mucho. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Así, cualquier respuesta vale, no tiene que ser una muy profunda. Hola, cosa. Bueno, igual está bien su respuesta que he dicho, igual, por eso como he dicho, lo que es conocerse uno para ya ir a la entrevista, pues conociéndose es muy importante. Bueno, de acá, ahora ya luego de ver qué es la entrevista, las partes, todo eso, vamos a ver consejos para afrontar la entrevista laboral. Ahora, antes, un rato estamos como en el puesto del entrevistador, ahora estamos en el puesto del entrevistado. ¿Qué consejo? Por ejemplo, un consejo que pues he dicho ya varias veces, que hay que conocer la empresa. Por ejemplo, qué es, cómo se formó, quién fue su líder, hace cuánto tiempo ya en el mercado, de repente si ha tenido un cambio de nombre, pues inclusive te pueden preguntar. O inclusive, pues si no sea una empresa, por ejemplo, digamos de que vas a un, no sé, un proyecto del Minedu, del MINSA, y te preguntan de repente, ¿sabe usted cuándo, el MINSA desde cuándo está en este lugar, o el Ministerio de la Mujer, ¿sabe desde cuándo se formó? Y algo así pues es algo que te pueden hacer, ya que se ve cuál es tu interés en la empresa. Si vas sin conocer nada, pues digamos de que está un poquito complicado de que te acepten. Luego conozca el puesto. Te van a explicar obviamente el puesto a qué más, un poquito más específico en la primera entrevista, pero tú también tienes que ir conociendo antes el puesto. No puedes ir de repente yendo ser de repente para ser el representante de recursos humanos y tú estás pensando que vas a dar terapia. Pues eso ya va discordando ya lo que va a pensar. Debes tener un conocimiento amplio del puesto, los deberes y responsabilidades ligadas a él y también qué se requiere, qué se espera pues que tú hagas. Como digo, qué espera que nosotros hagamos en ese trabajo, qué es lo que nos piden y para qué. Y por eso que hay que prepararnos y saber estas preguntas que pueden hacerse. ¿Cuál es la misión del puesto? ¿Para qué se va a encargar? ¿Cuáles son las principales funciones y tareas que hace pues de repente representante de recursos humanos o de repente jefe de, no sé, jefe de imprenta, por ejemplo, algo así? ¿Qué competencias se requieren? Eso es lo que se ponen en tu CV. Y aparte también te van a hacer esa pregunta también del puesto, que es aparte. ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad? O sea, que prácticamente qué objetivos que se quiere lograr, tú más o menos qué presupuesto qué crees que se necesite, si necesita un presupuesto la persona para trabajar en esto, si esta persona está a cargo, pues si de repente es un grupo de personas, cuántas están ahí, o si tú eres el líder, de cuántas personas más o menos vas a ser el líder, así te van a hacer preguntas para ver qué tanto te interesa el puesto y la empresa. Luego también otros consejos, llegar pronto a la entrevista, no recomiendo llegar tarde, ni tampoco muy temprano, porque obviamente te vas a poner más nervioso, y también se va a ver como que no estás yendo a la hora adecuada. Bueno, una recomendación es que se vaya pues 15 minutos antes de la hora acordada. Si te dicen 8 de la mañana, 7:45 más o menos. Tampoco ir pues de 6 de la mañana porque va a parecer un poco que ya tienes no estás bien adecuado a tu tiempo, te organizaste mal y llegaste muy temprano y algo así. Y no, por eso no, un exceso, siempre hacer algo pues no es bueno. Y ahora consigo una copia de su currículum, por ejemplo, si se te cae o si te piden de repente en la recepción y tanto en la entrevista, pues una copia extra siempre te puede ayudar. Por eso no siempre llevar una, aparte también de cualquier cosa se te puede caer, se te puede doblar y de repente uno está mejor guardada, pues se da esa. Acordarse de esconder su teléfono móvil en plena entrevista, pues no va a ser que recibas una llamada, algún mensaje y suena el celular y pues digamos de que va a cortarse la hilación y va a parecer una falta de respeto al entrevistador. Adapta esa actitud al entrevistador, no obviamente no toda la personalidad, no vas a adaptarlo a tu entrevistador, pero de repente si estás haciendo preguntas de repente rápidas, pues de repente adaptarte y también hacer respuestas rápidas, así de repente sí, no, pues eso también hacer respuestas sí, no. Si quieres hacer preguntas de respuestas largas, tú vas a adaptarte a hacer respuestas largas. No te vas a preguntar de repente, ¿y usted cómo desarrolla sus conflictos? ¿Cómo resuelve sus conflictos? No decir solo bien,
O también si te haces una pregunta como, ¿el puesto le interesa? Y entonces decir como, ah, sí, porque me gusta, y te desplayas mucho, pues pero es donde tienes que acomodarte a cómo se comparte el entrevistador en ese momento. Mostrar entusiasmo respecto al cargo y la empresa. Responder de forma positiva a las preguntas del entrevistador siempre que sea posible. Mostrar entusiasmo, pues no vas a ir, pues obviamente negativamente como obligado a, pues que estás haciendo, ah, bueno, sí, me gusta esta empresa, se ve muy bonita por afuera, y pues es un entusiasmo falso también inclusive. Y pues tú tienes que mostrar entusiasmo, pues el cargo, porque al final estás yendo a ganar este puesto. Y responder de forma positiva, pues obviamente no es ser, por ejemplo, pues no hacer, o sea, tratar de formar las respuestas de forma positiva. No sé, como, digamos, como le gusta, la empresa le parece bien lo que estás haciendo, por ejemplo, tú no vas a decir como, no, no me gusta porque así, así, sino decir como, sí, pero hay cosas que se pueden mejorar. Hay un cambio ya en la respuesta. O sea, estás diciendo prácticamente lo mismo, que hay errores en la empresa, pero al mismo tiempo está haciendo, dando una respuesta positiva. Es por eso que es muy determinante a ir correctamente lo que se dice. El mensaje puede estar bien, pero la cosa que da que se diferencia en lo que es la forma. Hacer hincapié en sus talentos y logros y cuantificar la grado de confianza que otras empresas han depositado en usted. Por ejemplo, acá especificar de repente lo que es que has logrado, que hasta dónde has llegado a lograr llevar a una empresa, por decirlo, o a algún puesto, y qué tanto han dado tu confianza en ti. De repente, no sé, has sido líder de tantas personas, o de repente te han dado un cargo de donde tenías que administrar los fondos de la empresa, o tenías que administrar las citas psicológicas o algo así. Pues ver también qué tan responsable has sido y cómo ha sido tu cargo en ese lugar. Es donde tú tienes que especificar y ganarte esos puntos, por así decirlo, en la empresa, pues dándote tu experiencia. Luego acá, pues justo de lo hincapié, pues justo lo que decía, que más que todo te lo van a preguntar y siempre pues resaltar y lo que eres bueno, pues explicarlo cómo también. Bueno, y acá también, ¿qué no hacer en una entrevista? Acá pues, ¿qué cosas no debemos hacer? Responder preguntas con un simple sí o no siempre, pues. Hay unas preguntas que se pueden hacer siempre con sí y no, que se pueden hacer preguntas más rápidas, como decía, pero siempre pues es muy ya, como diciendo que la persona no habla, no tiene solo dice sí, no, como le parece bien el proceso de la entrevista, sí. Entonces vamos a grabarlo, ¿le parece bien? Sí. Entonces, el puesto le gusta, sí, pues constantemente sí, pues es como que no está hablando, no se puede divagar más, no se puede profundizar más, y este sujeto pues no va. Divagar de forma de responder, divagar es pues algo también que no se debe hacer, hay que responder la pregunta de forma clara y breve. No tampoco de repente dicen que digas una anécdota del trabajo, pero te pueden decir como, ah, bueno, Juan, es mi amigo desde la infancia, que trabajaba ahí, trabajamos ya unos 5 años, desempeñamos el trabajo así, a veces salíamos a tomar, pues ya te está yendo del tema. Cuando solo te ha preguntado de repente alguna experiencia que haya pasado en el trabajo, hacer de forma clara, decir lo que realmente quiere escuchar el entrevistador y pues no irte por las ramas para responder cosas que ni siquiera te ha preguntado, ni siquiera quería saber, tú le estás diciendo y pues te estás cortándote tú mismo el tiempo de decir mejores cosas de ti. Hacer comentarios despectivos sobre superiores actuales o pasados, pues justo lo que decía de que de repente dices como era un mandón, un tirano, pues o sea, puede ser que sea así, y obviamente tú tienes puede ser, no, y no siempre puede ser, sino que haya sido así, pero siempre decirlo de forma respetuosa, de repente decir como, mi anterior jefe resultaba decir varias órdenes que no podíamos muchas veces conseguir al mismo tiempo, pero logramos sacar adelante con el equipo, algo así. Es muy diferente decir como nuestro jefe era un mandón y no le importaba de que nos quedáramos horas extra, por ejemplo, algo así. Es muy diferente ya que en uno estás siendo despectivo y en otro estás dando un hecho, lo que era puntual, que pues al final sí daban muchas órdenes, pero lo lograron afrontar. Pues es muy diferente atacar que simplemente decir cómo fue lo que pasó. Discutir el sueldo, los incentivos, pues prácticamente que ya ni siquiera te han contratado todavía y tú ya estás preguntando el sueldo. Pues, o sea, puede ser una pregunta algo válida, pero es donde tú ya empiezas a discutir con el propio psicólogo organizacional, por ejemplo, que él nos encarga de los pagos, y empieza a discutir como, ay, ¿por qué pagan tan poco? Ay, o ¿por qué no pagan tanto? Es como, estás hablando con el psicólogo organizacional, no estás hablando con el jefe de la empresa. Así que discutir así, pues, aparte de que no vas a llegar nada, pues hablando con alguien que no se encarga prácticamente de los pagos, estás también al mismo tiempo te estás quitando puntos porque parece que estás yendo más que todo en vez de estás yendo por el dinero, en vez de ganar experiencia, en vez de repente hacer
algo por la empresa, sacar adelante, pues seguir en tu experiencia laboral o trascender, pues estás yendo de repente a discutir de frente el sueldo y pues es algo que no, normalmente no se debería hacer ya que te da una mala imagen. Esos son unos cuantos de los consejos que no se deberían hacer, por ejemplo, que encontré. Igual hay muchas cosas más, de repente, como ya decía, que no hacer, pues, de repente, no sé, ir mal vestido, ir de repente, e inclusive vi que ir de repente con una gorra, un sombrero, pues puede ser algo raro en un espacio cerrado, más que todo. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieren preguntar sobre los consejos para afrontar qué no hacer y así? ¿O seguimos? Ya. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, bueno, no hay preguntas. Entonces, no sé. No, no, Italo. Bueno, perdón, el voto, Italo. Igual a la PPT. Bueno, que recién me cuenta que está así. Bueno, algo también de que justo lo que decía, hay preguntas que son un poquito más profundas, que se hacen un poquito más engorrosas. Justo acá las respuestas a preguntas recurrentes, que son un poquito más profundas. Encontré justo en en una revista. Ejemplo, ¿cuánto tardaría en realizar una contribución a esta empresa? Pues, por ejemplo, decir como, esta contribución más que todo se refiere a que a hacer a alguna innovación, algo nuevo en la empresa. ¿Cuánto tiempo tardarías en acomodarte y hacer todo esto? Pues, más que todo, no ir de frente como diciendo, apenas el día que entre, ya voy a hacer de repente un gran cambio. El día que yo entre, vamos a cambiar esto, a hacer estos proyectos, vamos a ponerlos en marcha, pues es algo irreal. Y tampoco decir que de repente en 2 años o dar un tiempo exacto, de repente en un mes ya vamos a tener esto listo. Pues también inclusive te puede perjudicar porque al mismo tiempo estás dando algo que tú no estás seguro, pero lo estás afirmando. Por eso que una respuesta puede ser que una vez que has comprendido, te hayas adaptado al ambiente laboral y las personas pues que tú tengas en tu entorno o a tu mando o que trabajen contigo, tengan las herramientas para poder dar un gran desarrollo, pues se puede hacer una contribución. Y podría hacerse una pregunta, por ejemplo, acá también que se hace, pues, que te va a hacer el entrevistador, ¿cuál cree que sea el principal objetivo del puesto durante los próximos 6 meses? Eso también se puede hacer dando del entrevistador para el entrevistado, o también tú lo puedes hacer entrevistado para el entrevistador al final, por ejemplo, decirle como, ¿usted cuál cree que puede ser el objetivo del puesto que se requiera? Algo así se puede hacer para el entrevistador, para ver que también, que al final por lo menos quieres o también quieres conocer más del puesto, o quieres llegar a un nuevo objetivo. Luego acá también que tenemos, ¿qué problema hay en su empresa actual? Ya que muchos pues vienen dejando una empresa o dejando una experiencia laboral antes, pues te pueden hacer como, ¿por qué deja su anterior trabajo? ¿O qué problema hay en su lugar donde está trabajando? Algo así. Por ejemplo, asegure que no acaba siendo negativo, justo lo que decíamos de que no sea pues siempre 100% pues de repente yendo a atacar, sino de repente y explicar de forma más tranquila. Por ejemplo, a cada uno que has disfrutado trabajando en esa empresa y que hay personas buenas en la dirección, no decir cosas buenas, malas del jefe, que por más que quieras decirlo, sabemos que muchos se aguantan las ganas en ese momento, pues hay que decirlo de forma respetuosa y calmada. Y, por ejemplo, una de las cosas que puede decir que desean que le ofrezcan más responsabilidades y oportunidades que no existen en su puesto donde está trabajando. O de repente la visión de esta nueva empresa a la que estás yendo te gusta más o te llama más la atención o va más directo con lo que quieres realizar. Y la anterior empresa, pues, te gusta el puesto, pero no va directamente con el lugar donde tú quieres llegar. Acá justo se dice que está buscando una oportunidad para conseguir crecer laboralmente, personalmente y así, ya que pues, como digo, no hay que hacer una respuesta 100% negativa, sino también ir un poco también lo que es a los planes a futuro, que también es lo que quiere saber la empresa. Luego que también dice, ¿por qué deja su puesto actual? Justo parecido a la pregunta anterior, solo que eso más que todo, esto va directo a lo que es la empresa y esto va a lo que es su puesto. Y otra vez justo lo que se resaltaba es que intenta no ser negativo, porque por ejemplo, tienes que tú ir directamente a lo que es lo positivo, algo resaltar a la empresa. Tienes que tener en cuenta que, pues de repente, alguna cosa que puedes decirte, me gusta mi trabajo, pero estoy deseando expandir mis conocimientos y adquirir más responsabilidades. Algo parecido, pero más que todo es como relacionado al puesto, ya no a la empresa en general. Esas oportunidades no existen en el empleo actual, justo lo que decía de que, pues, no siempre el lugar donde tú estás va directo a lo que tú quieres realizar, puede ser una respuesta, en vez de decir como prácticamente que de repente hay muchas personas que de repente dicen como no sientes que te paguen bien, no sientes que te sientes seguro o prefieres dejarlo porque no te caen las personas en ese lugar, es mejor decir una respuesta que puede ser de repente no lo 100% como la verdad que tú estás diciendo, pero es mejor
que dar una mala imagen de frente de la anterior empresa, ya que el mismo entrevistador puede pensar de que si hacía lo mal de la anterior empresa, ¿qué para hablar de nosotros trabajando acá? Es mucho, ya que al final se tiene que preservar la imagen de la empresa, es lo que se requiere también. Y bueno, si están interesado en ese puesto, pregunte por él también. Por ejemplo, también pregunta, como es justo lo que decía, de que también, aparte de que solo tú seas el preguntado como entrevistado, sino también hacer preguntas, ya que eso refuerza mucho de que, por ejemplo, de que tú estás interesado y que quieres ese puesto y que realmente lo quieres y no solo estás yendo porque estás, pues, porque quieres plata, porque necesitas desempleado, sino porque estás interesado. Que eso puede ser un plus, de repente hacer preguntas como, y este puesto, ¿hace cuánto existe? Este puesto está arraigado con qué lugares, con quién se tiene comunicación, la empresa, con cuáles otras empresas está convalidada, tiene algún convenio con el Estado, inclusive se puede hacer preguntas de que se quiere conocer más de la empresa y así poder tener más, al final pues esto se define, por decirlo, por puntos de que si tú te resaltas entre los demás, porque van a ir, por ejemplo, 100 o hasta 1000 personas pueden ir para un puesto, pero la cosa es que tú resaltes y siempre trates de dar lo mejor de ti, tanto lo que es lo que es en las preguntas que te hacen y tú haces, y también en tu aspecto no verbal. Lo verbal y no verbal es lo que influye mucho en lo que es la entrevista laboral. Y bueno, y eso ha sido todo. Acá tenemos las referencias de donde lo saqué. No sé si tienen alguna pregunta o le quieren hacer. Sé que no fue tan largo, pero fue lo que más que nada encontré. Quise dar más que todo una explicación de lo que era la entrevista laboral y todo eso. Y también más que todo una ayuda también para los que van a empezar a trabajar o están trabajando o quieren dar una entrevista, o de repente en unos días van a ir a una entrevista, pues estar preparado para ciertas preguntas. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya gustado. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacer ahorita, ya que hemos terminado. Hola, John. Hola Samir, ¿qué tal? Buena expo. Muchas gracias por la expo porque me recordó muchas veces a esos momentos donde también me postulé y venían varias de estas preguntas. Entonces fue como que un recordaris ahí de estas experiencias. Sí, y por eso hay otras preguntas que, más que todo, yo también me pregunté, ¿cómo respondo si me preguntan qué problema de repente yendo de otra empresa, qué respondo si me preguntan qué problema hay, por qué dejo mi puesto? Y digo, me quedé como, ¿qué respondo? Y cuando leí esto dije, pues es como algo que te puede ayudar más que todo eso. Sí, y justamente en relación a eso, a una experiencia que tuve, quería preguntarte, más o menos, ¿qué se podría decir cuando te preguntan o cuando te dicen, ¿no? Que cuentes más sobre ti. Más sobre ti, pues más que todo va relacionado en qué, por ejemplo, en qué lugar, bueno, en qué momento se pregunta. De repente digamos que te están preguntando lo que es las metas, al final le quiere conocer más de ti, de repente es porque también has hablado muy poco. O sea, es como cuando te haciendo preguntas porque es como una banderita roja que tú tienes que tener en cuenta, porque si te dice, cuéntame más de ti, es porque y como estás contándole muy poco y quieres que sepas más. Así que, pues, ahí como que ten cuidado y como que empieces a explayarte. Por ejemplo, ahí te puedes resaltar lo que son los proyectos que has logrado. Cuéntame más de ti. Si, por ejemplo, te he preguntado ya, ¿qué metas has logrado en tu anterior trabajo? Pues, y te dice como, cuéntame más de ti. Pues puedes hablar, de repente en ese momento, como estás hablando de metas, de repente decir como, pues aparte de eso, logramos llevar, de repente hacer un show una actividad profundos para un lugar de un asentamiento humano, por ejemplo, algo así. O logramos hacer una biblioteca en un lugar, un asentamiento humano alejado, por ejemplo, algo así que puede ayudar mucho. Y de repente también otro que puede ser, de repente está preguntando de personalidad. Y, por ejemplo, sí, te da de personalidad, por ejemplo, algo así, como cuéntame más de ti, porque de repente quieres saber más profundo, de repente otras características, o de repente si está hablando, eso es más que todo, si lo leí bien, se pregunta en el comportamiento en el trabajo. Es, por ejemplo, de repente te ha dicho, como ejemplo, ya tú le has hablado un poco, solo le has hablado, por ejemplo, dice como, he trabajado como tutor de academia un año, he sido psicólogo virtual 6 meses de un niño de 10 años, por ejemplo, y tú no le has contado más, tanto, y te pregunta como, cuéntame más de ti, quieres saber específicamente que le hables un poquito más de estos puestos. De repente puedes decirle como,
tutor de academia, de repente he dado orientación vocacional a los chicos para su postulación. He dado también charla para los padres sobre X temas, o también de repente cuando se hablaba psicólogo virtual niño he aplicado he aplicado TCC, he aplicado ACT, por ejemplo. Tú puedes ahí también expandirte también lo que has hecho. Por eso también, o sea, como que determina mucho en qué parte te lo pregunta, no tanto, sino, pero igual si te lo dice, pues como digo, es una banderita roja de que muy poco la has contado y como ya empieza a estallarte un poquito más. Por eso también determina mucho también lo que es el tiempo, porque normalmente al inicio, bueno, no lo puse acá, pero al inicio también te explican diciendo como, bueno, acá te dicen el proceso, pues acá es donde te van a decir como la entrevista dura 40 minutos, te van a decir, por ejemplo, algo así. Entonces tú ya vas conociendo todo eso. Igual, John, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Igual, esto pueden visitar esos. Igual creo que lo voy a pasar también. Encontré justo ahí como una especie de revista. Igual lo voy a pasar, lo voy a pasar a Danixa para que lo pase, que tenía 35 consejos de entrevista laboral y me pareció muy interesante. Igual de acá he sacado algunos y fueron los más resaltantes. Así que igual, bueno, si no tienen ninguna pregunta más, esa fue la exposición de hoy. Espero que les haya gustado y que cuando tengan alguna entrevista, denlo todo.